Bienvenidas y bienvenidos a nuestro flamante curso de educación online de redes. Eh, este video busca simplemente introducir la idea del curso y no puedo evitar hablar un poquito de la historia, pero les prometo que va a ser corto a pesar de que la historia es muy larga. Eh, este curso lo dicté por primera vez en 1992. Yo venía llegando de estudiar mi doctorado, de ver internet y, y decidimos que era un curso muy importante de enseñar. En esa época no era obligatorio, era un curso lectivo y preparé básicamente el material y los apuntes del contenido completo de este curso. Eh, es muy curioso que cuando yo lo enseñé en esa época, eh, existía redes, ¿no es cierto?, física, cables, conectividad, etcétera, que hoy en día no ha sobrevivido ninguna de esas tecnologías hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, todas las redes que ustedes conocen y que usan desde el Wi-Fi, ¿no es cierto?, hasta las redes 3G, las redes satelitales o incluso el Ethernet cableado que se usa hoy día, no existía en esa época y por lo tanto la red ha cambiado físicamente por completo desde entonces hasta ahora y sin embargo el curso no ha cambiado tanto, ¿ah? Los conceptos que hemos enseñado y el contenido es más o menos el mismo, con pequeños ajustes, por supuesto. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo se logra que Internet siga existiendo a pesar de que físicamente ninguno de sus componentes ha sobrevivido? Y esto siento que se parece un poquito a, a esta idea del cuerpo humano, ¿no es cierto? De que también el 95% de nuestras células en 30 años ya ninguna es la misma, ¿no es cierto? Y de alguna forma seguimos siendo nosotros mismos. Igual que en Internet, esto es un poquito mentira. En el caso de los seres humanos, las neuronas cerebrales no se reemplazan como las células normales. En Internet la idea es la misma. La arquitectura, el concepto de base, los protocolos lógicos que la comprenden han seguido siendo básicamente los mismos. Y lo que ha cambiado de esos protocolos es una adaptación, pero conceptualmente la idea y la arquitectura sigue siendo exactamente la misma. Eh, las grandes diferencias que han ocurrido desde 1992 a la fecha, fuera de las redes físicas, que por supuesto ha sido una revolución completa, en 1992 no había nada inalámbrico, por dar un ejemplo, eh, es básicamente que inicialmente le damos mucha más importancia a esa parte, a la parte física, a las redes, a los cables, a enseñar cómo las señales se transmitían por los cables y al hardware específico que permitía hacer internet. Eso hoy día le vamos a dar mucho menos importancia. Desgraciadamente no podemos perderlo por completo porque siempre es importante saber cómo funcionan esas cosas, pero avanza tan rápido y cambia tanto que la verdad es que incluso de un año a otro hay que volver a hablar de tecnologías que antes no existían. Y por lo tanto le damos menos importancia, además que cada vez queda menos espacio para hablar de esas cosas. Y por lo tanto la enseñanza misma del curso también, partir de un curso que era mucho más aplicado, ¿no es cierto?, y mostrar cómo uno enchufaba las cosas, hoy día más bien es un curso más bien abstracto y donde tratamos de entender cómo se usan estas tecnologías y cómo funcionan en la parte de software, más que en la parte física. ¿M? Y sin embargo, conceptualmente, el curso y Internet mismo es más o menos lo mismo que en 1992. Para darle un poco de contexto, a esta altura ninguno de ustedes había nacido en esta época, así es que les puedo contar, digamos, que en 1992 es básicamente el año en que Chile se conecta a Internet, o sea, es la primera vez que vemos Internet realmente en directo. Yo venía llegando de mi doctorado y yo había visto Internet funcionando en Francia, pero nunca lo había configurado. Yo no era un ingeniero de sistema, por lo tanto tuve que aprender a enchufar y conectar estas cosas. Y estuve ahí cuando conectamos el primer cable, hicimos el primer ping al Internet del mundo. ¿Qué era el punto CL en esa época? Ya existía, teníamos dominio en Internet desde el año 87, pero básicamente era nada. Este es un gráfico que rescaté de tipo del año 2000, ¿no es cierto? En la resolución que teníamos en esa época. Y si se fijan, en 1992 ni siquiera existe en este gráfico y en 1993 cuando empieza, básicamente teníamos unos pocos cientos de dominios y nada más, ¿no es cierto? Y básicamente no había nada en el Internet chileno en ese minuto. Eh,
Por lo tanto, la gran pregunta, ¿no es cierto?, es cómo yo cambio toda la red física, toda la infraestructura de Internet la he modificado y la he reemplazado por nuevas tecnologías, y sin embargo, Internet se sigue llamando Internet, no ha dejado de funcionar nunca, o sea, todas las componentes yo he podido reemplazarlas sin detener. Internet es siempre estas operaciones a corazón abierto, ¿no es cierto? O sea, tengo que mantener la red funcionando mientras la reemplazo. Y, y después de todos estos cambios y todas estas novedades, tenemos que decidir también cada vez qué debemos enseñar, cuál es la parte importante, cuál es el core de este curso y qué es lo que es importante que ustedes entiendan. El curso mucho no ha cambiado, como les contaba, sin embargo, hay pequeñas cosas importantes que destacar. Eh, a partir del año 96 empezamos a enseñar, por ejemplo, fibra óptica, que era algo que no se enseñaba en esa parte, y el problema era cómo hacíamos los capítulos de redes físicas con tantas tecnologías cambiantes sin que quedara un capítulo demasiado largo, ¿no? A partir del año 2010 agregamos IPv 6, que es la nueva versión de IP, que todavía sigue siendo la nueva versión de IP y que todavía lo que ustedes más ven en Internet sigue siendo la versión antigua. Lo vamos a estudiar, seguimos estudiando ambas versiones, eso es muy importante. Y el problema entonces es que se agrega materia y tenemos que siempre decidir qué sacamos para poder acomodar esto. Y en general la respuesta siempre es disminuyamos un poquito el capítulo de redes físicas, ¿eh? El 2016 tomamos una gran decisión que creo que es interesante, pero que siempre me ha complicado, que es invertir el orden, ¿eh? El curso siempre fue pensado como un curso donde yo enseñaba desde la red física misma, cómo yo enchufo dos computadores unos con el otro, hasta cómo hacemos el gran Internet y cómo las aplicaciones dentro de un cliente y un servidor pueden conversar una con la otra a través de un socket. Eh, el 2016 lo dimos vuelta y partimos por las aplicaciones, partimos por los sockets, pensando que esas son cosas que ustedes ya conocen bien. Ustedes usan navegadores, navegan en Internet de forma normal, conocen lo que es un cliente, un servidor, han oído hablar esas cosas y por lo tanto es mucho más fácil agarrarlos desde ahí y explicar cómo eso va funcionando hacia abajo hasta finalmente llegar al cable. El problema es que genera un montón de problemas de coherencia porque necesito hacer como eh, actos de fe, ¿no es cierto? Y decir, ok, yo voy a creer que el próximo nivel funciona para poder explicar cómo funciona este, y no me ha aplicado todavía ese nivel. Entonces, eh, para mí como ingeniero me es mucho más fácil pensar en explicar desde abajo hacia arriba, ir construyendo una casa, que partir desde la casa e ir explicando hacia abajo. Sin embargo, me sigue gustando como quedó el curso y por lo tanto lo hemos mantenido en ese formato. El 2019 hicimos el otro gran cambio que fue decidir hacer esta versión online. Curiosamente fue justo el año antes que nos agarrara la pandemia, por lo tanto cuando llegó la pandemia teníamos el curso listo para estrenarse en su versión full online y por lo tanto era casi como hubiéramos predicho lo que iba a traernos el futuro. Y la gran complicación para mí de este curso, y que lo van a ver ustedes en los videos que hay durante el curso, es que se supone que hay que hacer videos muy cortos, porque ustedes son rápidos y quieren entender muy rápido y no quieren ver videos muy largos. Y mi problema es que yo solo sé hablar en versión larga y siempre va largo, como pueden ver en esta pequeña introducción. Y por lo tanto, siempre hay esa pelea, digamos, entre que el video debiera ser más corto que lo que es, y yo lo sé, pero soy incapaz de lograrlo, ¿no? Y finalmente, a partir del 2023, y hasta el día de hoy, digamos, seguimos peleando cómo usar la inteligencia artificial de una forma razonable. Esta era la idea del curso, es que fuera full online, que la evaluación, las tareas, todo fuera online. Y mi problema siempre es cómo voy a evaluar ahora cuando cada vez más la inteligencia artificial es capaz de responder decentemente bien las preguntas de mis controles y es capaz de programar decentemente bien mis tareas, ¿no? Entonces, es una pregunta abierta, todavía no termino de resolverla, pero quiero insistir en tratar de mantener esta versión online, no ceder a estas tentaciones de obligarlos a ustedes a estar en una sala y yo vigilando para ver si están escribiendo de verdad las respuestas. Em, pero sé que es una batalla dura y hasta aquí no he logrado resolverla por completo. Pero los invito a que traten de ayudarme en esa dirección. Por lo tanto, vamos a mantener un rediseño de este curso. Sigo sintiendo que es un poco experimental lo que estamos haciendo acá y tenemos que descubrir cómo hacer un nuevo curso, ¿no es cierto?, que funcione, digamos, dentro de estos nuevos tiempos, ¿no? Eh, la- 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 lo obvio es que cada vez más la arquitectura y los conceptos son más importantes que los cables, ¿ah? Y eso cada vez este curso está más orientado en esa dirección. Eh,
Para mí siempre fue muy importante enseñarles a ustedes a programar en redes, a, a entender cómo funciona la conectividad de un socket para asegurarse que los datos lleguen correctamente de un lado al otro, cómo el protocolo de corrección de errores funciona, etcétera, porque al final eso es clave para que la red funcione y para eso había que programar y había que hacer esas aplicaciones. Eh, y las tareas de este curso siempre fueron difíciles. ¿Cómo hacer hoy día tareas donde ustedes pueden pedirle a Claude que se las programe? Y además está lleno de ejemplos en internet y por lo tanto Claude lo hace muy bien. No sé. Y vamos a ir inventando formas de tratar de trabajar con ustedes y con Claude y con bueno, toda la IA que van a ir sabiendo programar cada vez mejor. eh, y tratando de aprender a pesar de todo eso, ¿no es cierto? Y por supuesto, cómo evaluar sigue siendo el gran problema. Las tareas trato de que no sean tan evaluativas, sino que más bien de aprendizaje, pero las evaluaciones tengo que hacerlas, tengo que estar seguro de que ustedes están entendiendo y me encantaría estar seguro de que realmente entendieron. Y cuando lo hago online, con tiempo, a distancia, etcétera, es cada vez más difícil garantizar eso. En fin, todo esto para simplemente decirles que son muy bienvenidas y bienvenidos al futuro del Internet del mundo. Eh, Estar abiertos, no tenemos idea qué es lo que nos depara el futuro. La conectividad sigue siendo clave para todo, desde la inteligencia artificial hasta las redes sociales, etcétera, y es cada vez más ubicua y está en todas partes y por lo tanto la damos un poco por sentada, ¿no es cierto? Y sin embargo está basada en una tecnología que es muy importante que ustedes entiendan y conozcan, porque si no se van a encontrar con muchas sorpresas cuando traten de hacer sus aplicaciones y no funcionen. ¿Mm? Es imperativo entonces que ustedes entiendan los conceptos de cómo Internet de verdad funciona y ese es el gran objetivo del curso. Eh, Menos profundo, pero vamos a tratar de discutirlo un poco, es cómo funcionan también las tecnologías de red propiamente tales, ¿no es cierto? O sea, cómo se dan los paquetes, los cables, cómo funcionan las redes inalámbricas, etcétera. Pero ese es un mundo que la verdad es que es un curso completo a esta altura distinto. Mi hipótesis, digamos, es que eso no es tan importante como que ustedes entiendan la otra parte, o sea, cómo uso esas redes físicas para hacer un Internet que además sobrevive a que esas redes físicas cambien 10.000 veces en el futuro. Eh, Muy bienvenidas y bienvenidos y espero que lo pasen bien en este curso y que me acompañen en estos videos a lo largo de todo el semestre.